Hoy está con ustedes el profesor de la Universidad de Costa Rica de la Escuela de Salud Pública. Muchas gracias, Giancarlo, por estar acá. Muchas gracias, Gabriela, por invitarme. Cuéntenos, usted que ha estado estudiando el tema de los productos de tabaco, ¿cuán malo es el tabaco para el mundo? ¿Cuántas personas al año se mueren por consumo de tabaco? Bueno, tristemente estamos hablando de que los últimos datos nos arrojan que aproximadamente 8 millones de personas mueren por el consumo de estos productos ¿Y en Costa alrededor del mundo. Rica, cómo está? Sí, en Costa Rica, los últimos datos de la caja lo que nos dicen es que aproximadamente al año se mueren 2.174 personas por consumo de estos productos, que eso aproximadamente son 6 personas por día. ¿Cuánto le cuesta al país la atención de estas personas? Eh, bueno, los últimos datos que existen de un estudio que hizo el Ministerio de Salud, un instituto argentino y la Red Nacional Antitabaco, nos mencionan que aproximadamente 300.000 millones dividido en gastos directos y costos indirectos es lo que le cuesta a la caja la atención de las enfermedades relacionadas al tabaquismo. 300.000 millones de colones. 300.000 millones de colones. Sí. Ok, ¿esto incluye qué tipo de productos de tabaco? Bueno, los más comunes en el país son principalmente los cigarrillos de tabaco tradicional, ¿verdad? Y los cigarrillos electrónicos, que son los dos productos que generan, son más solicitados en el mercado. Hay algunos datos menores de lo que es las pipas y otras cosas como el tabaco suelto o bien los puros de tabaco que también se pueden conseguir. ¿Y en qué lugar quedan los conocidos vaporizadores y todo este tipo de sustancias que han estado saliendo al mercado? Bueno, los últimos datos son del año 2015 de la encuesta de GATS, que es la encuesta que mide el tabaquismo en Costa Rica, donde nos decía que aproximadamente unas 45.000 personas eran los que utilizaban los vapeadores. Entonces, es como el segundo mayor grupo de consumidores después de los del cigarrillo tradicional. He escuchado que también hablan de sistemas electrónicos de administración de nicotina. Ujú. ¿Este término a qué producto se refiere? Justo cuando nosotros nos encargamos de hablar de vaporizadores, cigarrillos electrónicos o los sistemas electrónicos de administración de nicotina, estamos hablando de un grupo de dispositivos que en sí engloban el mecanismo de calentar una sustancia para que emita un aerosol, que es el que los usuarios es el que ingieren de alguna forma. ¿Cuán cierto es que el tabaco tradicional, verdad, el de los cigarros que conocemos de hace muchos años, es peor o tiene consecuencias peores que este tipo de nuevas tecnologías? Bueno, justo la afirmación está un poco tergiversada, principalmente lo usan muchos grupos que apoyan el vapeo, y ciertamente lo que se ha encontrado es que son dos productos diferentes y que el cigarrillo tradicional contiene algunas sustancias que se emiten por medio de la quema del tabaco, y tal vez uno no los va a poder encontrar en los vaporizadores o en los cigarrillos electrónicos, pero ciencia cierta son dos productos diferentes y en este momento la investigación con respecto a este tipo de dispositivos realmente no está tan clara cuáles son esos efectos a largo plazo que sí que se conocen en el tabaco tradicional. Entonces a veces decir que son más dañinos es un arma de doble filo porque realmente no hemos llegado al punto donde la ciencia ha logrado demostrar cuáles son esos efectos a largo plazo de que tienen estos productos. Hay un estudio que utiliza, bueno, lo he leído en varios medios, que es los cigarrillos de tabaco calentado, que hay varias marcas que son, me parece que los dueños son las mismas grandes tabacaleras de siempre, que es un 95% menos dañino que el tabaco. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, ese estudio es un estudio realmente famoso en el campo del control de tabaco porque se hizo aproximadamente en el año 2013 por un autor, David Nutt, que reunió a un grupo de personas, expertos, que justo después se demostró que estas personas tenían un vínculo con compañías que distribuían cigarrillos electrónicos y los puso a hacer una técnica cualitativa donde ellos podían rankear los productos del tabaco del más dañino al menos dañino en diferentes categorías, las afecciones al cuerpo humano, las afecciones a la gente que estaba alrededor, las afecciones al ambiente,
Y entonces ustedes, si fuera la experta invitada, le decían, bueno, comparado con el cigarrillo tradicional, esta pipa de agua, ¿cuál porcentaje de daño cree usted que hace? Y así fue, y justo de ese estudio, dentro de las conclusiones, salió que ellos consideraban, este grupo de 12 personas consideraban que el cigarrillo electrónico era 5%, tenía un 5% de daño en comparación con el 100% del cigarrillo tradicional. Perdón, Esta ¿no afirma, es un estudio científico, sino que es de opinión o entendí mal? sí, es un estudio es un panel de expertos, así es como se llama. Vamos a ver, no es que las ciencias sociales no sean ciencias, no sean ciencias, sí, al fin y al cabo es un estudio científico, pero es un estudio de opinión. Y esto realmente no tiene ninguna otra validez ni ningún otro complemento que permita demostrar esta aseveración más que la opinión de estas 12 personas que ya de por sí se veían influenciadas porque participaban del negocio, ¿verdad? Entonces, esta aseveración se ha repetido y se ha repetido muchísimas veces hasta que uno de los institutos de Reino Unido, que es Public Health England, que es una agencia que es contratada por el gobierno de Reino Unido, eh, tomó el estudio de David Nutt y lo hizo parte de una revisión sistemática y acuñó que también se había encontrado en la literatura que el 95% de daño reducido se encontraba en los productos de cigarrillos electrónicos, lo cual se ha ido repitiendo y repitiendo y al final se convierte en esta mentira poco probada. Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud y el CDC y el FDA en los Estados Unidos han reconocido que los productos de tabaco calentado y también los productos, los cigarrillos electrónicos principalmente son productos diferentes a los productos de tabaco convencional y que por ende podrían tener afectaciones diferentes a las que ya se conocen. ¿Cuáles son los componentes de los SEAN o estos sistemas electrónicos de administración de nicotina para que se consideren malos para la salud? Bueno, del dispositivo como tal no hay gran ciencia en cuanto, por lo menos al diseño. Es básicamente un calentador, se encuentra unido a una baterías de diferentes tipos. Tenemos baterías como de litio, como las de las celulares, pero también tenemos baterías convencionales, un tanque de agua donde se puede colocar el agua o el líquido y una bobina de la cual se convierte este líquido en un aerosol. Perdón, Esto hasta ¿es ahí. un líquido o es un aceite? ¿O hay de los Bueno, dos? justo eso iba a ser el punto que iba a tocar. En este caso, las principales componentes de los líquidos son el propilenglicol, que es un alcohol, la glicerina, que es más un contenido un poco más aceitoso, la nicotina y en algunos casos saborizantes. Eh, la mezcla como tal no está definida, no es como el tabaco tradicional que sabemos que únicamente se tenían las hojas de tabaco y tal vez se le ponía un saborizante, sino que en este caso el propilenglicol, la glicerina y la nicotina varían en porcentaje. Entonces tenemos marcas que están muy estandarizadas, ellos sí dicen, bueno, vamos a poner 50% propilenglicol, 40% glicerina, 10% nicotina, por decir una distribución, pero puede ser que haya otra marca que diga, bueno, vamos a poner 60 glicerina, 40 propilenglicol, 1% de nicotina, o podemos variar la composición. Y esto también es importante reconocerlos porque dentro de los dispositivos, la gama de dispositivos, hay dispositivos cerrados que usted no puede modificar este líquido y hay dispositivos abiertos que se pueden modificar por el usuario. Entonces el usuario realmente tiene la posibilidad de poner cualquier cosa ahí, como ya sucedió con los casos de personas que murieron en los Estados Unidos, o puede ser que el usuario se mantenga en una receta. Y esta variabilidad es lo que genera dificultad a la hora de poder encontrar cuáles son los efectos exactos de las sustancias en el cuerpo humano. Pero estos tres componentes, principalmente el propilenglicol, la glicerina y la nicotina, al ser calentados, es donde empiezan las problemáticas, porque este calentamiento, dependiendo de las temperaturas de estas sustancias, podrían empezar a descomponerse en otras sustancias diferentes. Y hay sustancias reconocidas, tanto de la combustión de la glicerina como la combustión del propilenglicol, que ya son reconocidas como cancerígenos. Entre eso nos encontramos los formaldehídos, las partículas finas, algunas veces metales de la degradación de los dispositivos, muchas de estas sustancias, el glioxal, los aldehídos que justo ya mencioné, estas sustancias ya están reconocidas internacionalmente como sustancias cancerígenas. Y al fin y al cabo,
cada usuario de estos dispositivos no sabe la cantidad que está recibiendo dependiendo del tipo de dispositivo que utiliza, pero también de la combinación de las sustancias que ha formado su líquido. Y esto es la gran lucha que se está dando principalmente en este momento para lograr descifrar cuáles son esos efectos a largo plazo. Porque tal vez esa exposición al glioxal podría ser te genere cáncer en 2 años, podría ser en 10 años, y esto todavía no está tan definido. Lo que sí es cierto es que se reconocen que esas sustancias son producidas por el calentamiento de la glicerina y el propilenglicol y que ya están reconocidas como sustancias cancerígenas. Ok, me llama la atención que no ha mencionado la nicotina. ¿Cuán grave es la Sí, nicotina en el cuerpo humano? Si es que es peligrosa. sí, justo la nicotina, uno de los principales argumentos de las personas que consumen este tipo de productos es que la nicotina no produce ningún efecto en la salud, lo cual es una verdad no tan clara, porque sí hay estudios científicos que demuestran que hasta los 25 años el cerebro está en un desarrollo y el efecto de la nicotina en los cerebros de las personas menores a 25 años produce un daño. ¿Cuál es ese daño? Principalmente los daños en la memoria a corto y a largo plazo, y el daño más claro es la adicción. Entonces la nicotina, a pesar de que es ser una sustancia que se encuentra en algunos alimentos y en las plantas, es una sustancia adictiva principalmente en la planta de tabaco. Entonces la nicotina que ha sido ya sea extraída de la planta de tabaco o creada sintéticamente, puede ser que produzca esta adicción principalmente las personas menores de edad, que son los puntos fuertes de muchos de estos productos, ¿verdad? Que logran incluir la nicotina con los saborizantes y lo venden como si fuera un producto que es libre de daño, lo cual no es cierto, y podría producir primero la adicción y después algunos efectos en el desarrollo del cerebro de las personas, como decía, hasta los 25 años. Entonces, además de que ya estamos hablando de los efectos del propilenglicol y la glicerina y la combustión de eso, le añadimos aún más el tema de la adicción y el tema del daño cerebral que puede considerarse en los menores de los 25 años.